buenas noches. Mi nombre es José Benigno Rojas y esto es Justicia Social. Hoy en nuestro programa de Justicia Social vamos a estar conversando de un tema que en los últimos días ha ocupado la atención de todos los venezolanos. Es que sin duda alguna, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que durante muchos meses permanecía de una forma pasiva para algunos, silenciosa para otros e inactiva para muchos, de pronto ha adoptado una serie de medidas económicas que han copado toda la atención y ha llamado poderosamente el despertar de todos los venezolanos frente a este fenómeno. Eventos y sucesos muy recientes como DACA, entre muchos otros, han puesto en el tapete el tema económico venezolano y las medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro para hacer frente a los fenómenos de la especulación, del acaparamiento y además para combatir el terrible índice inflacionario que estamos viviendo desde hace muchos meses en Venezuela. Estas medidas económicas del presidente Nicolás Maduro se han convertido en un franco de polémica. Para muchos se debe a una simple estrategia electoral, debido a las próximas elecciones del 8 de diciembre, donde pareciera que el gobierno no las tiene todas consigo. Para otros, responden a una acción contundente del propio gobierno venezolano que ha decidido asumir los mecanismos de control necesarios para frenar en nuestro país el fenómeno de la especulación, que venía sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que no habían encontrado respuestas de parte del sector oficial. Por eso nosotros, en Justicia Social, quisimos hoy dedicar nuestro programa al tema económico. ¿Existe en Venezuela una guerra económica como lo ha denominado el propio presidente de la República? ¿O más bien, existe en Venezuela la necesidad de aplicar mecanismos y correctivos frente al tema del sistema cambiario, frente al tema del alto costo y el encaminamiento hacia los precios justos, o también frente al tema de la especulación y el acaparamiento, que durante mucho tiempo pues ha ido golpeando día a día el acontecer de nuestro país? Por eso Justicia Social quiso hacer un programa especial sobre el tema económico y nos fuimos a la calle porque quisimos pulsar la opinión de la gente. No se puede pensar en el efecto a corto plazo. Yo creo que hay que ver la economía como un todo. No es las medidas tienen que ser complementadas, una buena medida fiscal. Oye, con ese precio del petróleo que tenemos, pues yo creo que deberíamos estar mucho mejor de lo que estamos ahorita. Hay que estar bien claro en las inversiones y obviamente mucha claridad en lo que se hace. Transparencia más que todo. Creo que la economía se basa en transparencia, en que las cosas estén claras. Y bueno, basado en eso es que se pueden tomar las mejores medidas y que la gente los entienda, no como algo de ahorita. O sea, ahorita pudiera parecer que wow, sí, los comerciantes como todo. Hay gente que especula y eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana tampoco. Hay gente que se aprovecha y hay otra gente que simplemente va de acuerdo a lo que dicta la economía. O sea, no es sencillo a veces, es complejo, pero creo que estas medidas son más efectistas que efectivas en el corto plazo. Yo creo que eran necesarias. En realidad, lo peor que puede hacer un gobierno es no gobernar. El presidente hizo lo que tiene que hacer porque definitivamente el problema de la inflación no es solo la inflación por liquidez, es un problema también de especulación. Y yo creo que los empresarios, los comerciantes que estén dedicados a especular no nos hacen falta. El Estado tiene que intervenir y el Estado tiene que regular los precios y regular las ganancias para, bueno, llegar a una economía racional, pues. Es por ello que hoy en nuestro programa de Justicia Social traemos dos invitados especialistas en la materia, con quienes estaremos intercambiando las diferentes impresiones y las lecturas que hacen a modo muy particular cada uno de ellos sobre el tema económico. El primero de nuestros invitados es Nimmer Evans, un politólogo muy reconocido en Venezuela y además también es ampliamente conocido su formación ideológica y además su formación en el tema económico. Él está dirigiendo actualmente una organización que se llama Visión 360 y con quien estaremos aquí hoy intercambiando las lecturas y las impresiones que tiene Nimmer Evans acerca de esta actualidad del sistema económico venezolano. De igual manera, traemos como invitado a Nicolás Bianco, presidente de Subasta Fiscal,
un economista también especialista en la materia y que también tiene las propias lecturas y observaciones que hacer frente a todo este fenómeno que nos está durante los últimos días ocupando la atención. En fin, queremos que nuestra gente pueda tener un conocimiento más real, objetivo e imparcial de cuál es la realidad, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, donde se aproxima la época decembrina y donde es el deseo para todos que la calidad de vida de nuestra gente de Venezuela mejore y sea cada vez mejor. Es por ello que Justicia Social hoy trae a la palestra pública el tema económico en nuestro país. Acompáñennos y saquen, como siempre ustedes, sus propias conclusiones. Y continuando entonces hoy con nuestro programa de Justicia Social, me complace que nos acompaña como uno de nuestros invitados el licenciado Nikmer Evans. Bienvenido, Nikmer, a nuestro programa de Justicia Social. Hoy estaremos conversando sobre el tema económico que actualmente está viviendo nuestro país. Pues para comenzar y para ir entrando de una vez en materia, me gustaría escuchar tu opinión acerca de cuál es el panorama económico que actualmente está viviendo nuestro país, sobre todo después de los últimos acontecimientos. ¿Qué piensas de este panorama económico de Venezuela? Mira, la economía venezolana es una economía en profunda crisis estructural. Y es una crisis estructural como consecuencia de una herencia que hemos legado durante décadas y que se han profundizado en los últimos años como consecuencia de la distorsión que genera en la economía venezolana el hecho de que seamos un país rentista petrolero. Tenemos una concepción rentista de nuestro sistema económico como consecuencia de la concepción monoproductora y que además ha generado una condición muy particular como consecuencia del hecho de que el monopolio de esa monoproducción está generada por parte del Estado venezolano, quien es el distribuidor, el que obtiene y distribuye las ganancias a nivel de lo que es la riqueza en el territorio venezolano. Este no es el inconveniente es que esto no ha buscado una diversificación real y concreta, y aún a pesar de que en los últimos 14 años hemos estado en un proceso revolucionario conducido por el presidente Chávez y ahora por el presidente Maduro, que se han abocado en un gran esfuerzo por tratar de buscar diversificar el panorama económico venezolano, especialmente en el área productiva. Nuestra única producción es una producción muy corta, muy pequeña, que genera muy poco empleo, pero que genera muchísima riqueza. Esa distorsión, entonces, poderla orientar hacia la posibilidad de sembrar el petróleo, como es la frase clásica con la que se definen las intenciones de poder generar esa diversificación, se encuentran absolutamente limitadas porque al final el venezolano termina siendo muy trabajador, pero trabaja en cosas que no producen, sino en cosas que se comercializan, en cosas que se distribuyen, en cosas que se sirven, pero no en cosas que se producen. Entonces ahí es en donde está la gran deficiencia del modelo económico, que hoy nos trae como consecuencia que una gran liquidez en las calles, una gran capacidad adquisitiva, pero a su vez también una gran ambición por parte de sectores inescrupulosos de capturar rápidamente esa liquidez en la calle. Y con el tema de la usura, ¿qué lectura puedes hacer acerca de estas últimas medidas? Este tema se ha puesto otra vez en el tapete, en la palestra. A través de la especulación, a través de la usura, a través de todo lo que es un proceso de distorsión, de distanciamiento de la economía real en relación con la economía formal y que incluso genera indicadores propios para poder generar la usura. Cuando hablo de esto estoy hablando de la diferencia que existe entre el dólar oficial y el dólar paralelo y cómo estos indicadores económicos artificiales se van generando como consecuencia de la intención de capturar mayor riqueza por parte de aquellos que no producen nada y que quieren obtener unas ganancias muy rápidas con una muy poca inversión. De ahí es de donde se desprenden la serie de medidas que se han tomado hasta ahora por parte del gobierno del presidente Maduro. Mira, hay sin duda alguna que
nuestro país tiene esta condición muy particular, que es la que te he descrito, que es que es una estructura económica rentista, necesita de una serie de controles por parte del Estado para que no haya un exceso de fuga de capitales. Ya de hecho con los controles ha habido fuga de capitales, pero si no hubiese el control fuese peor, porque el gran dilema es que como no producimos, todo lo que se ingresa a nivel de dólares, prácticamente es necesario que salga nuevamente para poder adquirir las cosas que necesitamos. Si no hay un Estado que regule ese flujo de ingresos y egresos, por supuesto que la desbandada sería mucho peor. Pero un control de cambio no implica un anclaje permanente de ese control. O sea, cuando uno define el precio del dólar, ya hay una política detrás que es la de la posibilidad de la fijación del control de cambio. El control de cambio es el derecho del Estado de fijar la transacción entre el bolívar y la divisa. Ahora, la fijación del anclaje cambiario puede ir variando como consecuencia de el Estado venezolano últimamente lo ha determinado a través de devaluaciones, pero existen otras formas que permiten ir actualizando microdevaluaciones, acciones concretas que vayan generando la fluctuación según la posibilidad del flujo de divisas que pueda ir generando el Estado diariamente, incluso en relación con la demanda que existe. Generalmente siempre la demanda va a ser mayor que la oferta de dólares y eso va a ir generando un mercado de divisas que con el control de la divisa por parte del Estado puede ir generando una fluctuación que no genere ese alto impacto, ese abrupto impacto que es el hecho de generar una devaluación de la moneda cada 2 o 3 años que termine duplicando y triplicando y generando entonces una impresionante inflación como consecuencia de ese altísimo impacto, mientras las brechas entre una devaluación y otra aparentan tener algún tipo de equilibrio en relación con la comercialización, y lo único que se hace por parte de los especuladores y los usureros es ver cómo capturan cada vez más la divisa. En este momento en Venezuela no hay ningún elemento técnico que justifique que lo que se está marcando como el precio de la divisa paralela tenga ese valor. De hecho, los analistas de derecha más sofisticados desde el punto de vista instrumental para poder lograr justificar una cosa como esta utilizan el indicador del M2 del Banco Central de Venezuela, que implica la cantidad de dinero que se reproduce sin respaldo de lo que es nuestras reservas. En pocas palabras, la maquinita produciendo billetes. Aún a pesar de que esa referencia se utilice para poder fijar el precio no podría estar por más de 40 bolívares. Sin embargo, sabemos que está muy por encima de este valor, y tampoco 40 sería un indicador adecuado porque se está refiriendo solamente al hecho de la cantidad de dinero en bolívares que se están produciendo para poder sustentar la demanda de liquidez de bolívares, pero no tiene absolutamente nada que ver con la fluctuación real de la relación entre la divisa que se posee en la reserva y lo que se está utilizando diariamente en cuanto a necesidades concretas y reales. Por lo tanto, un razonable anclaje en este momento estaría fluctuando entre 20 y 25 bolívares a lo sumo en el par cambiario. Por supuesto que eso no deja de ser bastante distinto a lo que es la fijación de 6.30 en este momento, y la posibilidad de actualizar el precio de la divisa implicaría una serie de medidas paulatinas que lo más recomendable es que no sean inmediatas, sino que sean fraccionadas para que se genere entonces un impacto adecuado, que por cierto es un impacto que a nivel de los precios no debería tener ningún tipo de alteración, porque hasta los momentos estamos comprando absolutamente todo con una divisa calculada a 10 veces el valor real del paralelo, y que con la política que se está desarrollando por parte del presidente Nicolás Maduro empieza a disminuirse producto de esa usura llamada, entre comillas, ganancia justa que algunos pretenden tener como comerciantes, pero que el Estado lo ha ubicado en un valor mucho más real, de un porcentaje incluso de entre el 30 y el 50%, esperando además a que se
genere una ley en el marco de la ley habilitante que pueda entonces fijar mucho más claramente los parangones de ganancia en nuestro país. Con respecto a las medidas que en los últimos días pues el país se ha visto sorprendido por los anuncios, por las fiscalizaciones, por todas las acciones que ha emprendido el gobierno de Nicolás Maduro en el tema económico contra la especulación, contra el acaparamiento, contra la misma usura. ¿Qué piensas? ¿Qué lectura podemos hacer de estas medidas que pues a todos nos han mostrado como una reacción de un gobierno que parecía que estaba pues muy pasivo, muy tranquilo ante todos estos acontecimientos y de repente, sorprendentemente, han existido unas medidas que a todos nos han llamado poderosamente la atención? Unos las celebran, otros las critican. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, Bien, pero eso me lo respondes en la próxima parte. A ustedes, queridos amigos, les pido que no se retiren de nuestro programa Justicia Social por el canal 998 On Direct TV. Ya regresamos. Bien, y había quedado pendiente entonces una pregunta candente que todo el mundo hoy se está haciendo en nuestro país. Es el tema de estas famosas medidas económicas que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro y además que con todo su tren ejecutivo está ejecutando. Te pregunto, Nigmer, a ti, ¿qué lectura puedes hacer de esas medidas? ¿Realmente es una acción política o realmente responden a la necesidad de poner mecanismos de control frente al fenómeno de la especulación y frente al fenómeno de la usura y del acaparamiento que estaba pues haciéndole mucho daño a todo el sector comercial venezolano y en particular al pueblo en general? ¿Qué podemos decir de estas medidas económicas? Mira, las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro y por el gobierno revolucionario no solamente son necesarias ni solamente son justas, sino que además son tardías. Son tardías porque estas son medidas que se ajustan estrictamente a una acción administrativa. Y son acciones administrativas que debieron haber sido permanentes y regulares. Sin embargo, en el último año y medio, en el marco de la convalecencia del presidente Chávez, lamentablemente hubo una serie de desajustes en relación con la acción permanente del Estado en la búsqueda de la supervisión, fiscalización, en la Contraloría de las relaciones comerciales. Existe el suficiente marco jurídico en este momento para generar las acciones que se están generando, porque lo que estamos viviendo en este momento es, en una clara definición, usura y especulación. Personas que están comprando con dólares a 6.30 y están fijando el precio a 60 bolívares, sin duda alguna que no tienen ningún tipo de razón ni excusa. Y vemos entonces en las estructuras de costo que se están evidenciando en cada una de las cadenas de comercialización que se han denunciado y que se han intervenido, cómo los precios, incluso teniendo un 50% de ganancia, jamás se compararían a los precios con los cuales se estaban vendiendo en los últimos días, que llegaban aproximadamente a un 1000% de ganancia. Esto con alguien con 4 dedos de frente no lo puede justificar de ninguna manera. No hay país en el mundo que soporte que un comerciante venda el producto por un 1000%. Ni tampoco hay estado en el mundo que lo permite, porque inmediatamente interviene. Hubo un retraso en la acción que permitió acumular un gran porcentaje de usura y además también una sensación de impunidad extraordinaria. Ahora debemos aplaudir que se toma la medida, pero la medida también puede tener unas secuelas si no se acompañan de otra serie de elementos. Por ejemplo, si nosotros tomamos esta medida y el llamado es a dejar vacíos los anaqueles, el reto es que el Estado garantice la reposición de las mercancías para primero controlar la ansiedad de aquellos que están haciendo la cola y que piensan que tienen que amanecer porque se va a acabar absolutamente todo, y la idea es acabar con todo lo que está en los almacenes porque ya mañana no va a haber. Si la intervención obliga además a que nuevos importadores o importadores que han sido sancionados pero que no han sido presos porque se ha considerado que su acción de usura no era tan extrema y que lleguen al acuerdo de seguir importando, pues deberán importar con la divisa asignada por el Estado, pero además con un margen de ganancia lo suficientemente razonable para que la gente sepa
que no tiene que ir a hacer una cola descomunal ni amanecer al frente del local, sino que por el contrario puede ir dentro de 15 días y ya teniendo el dinero en mano puede comprar en lugar de raspar la tarjeta de crédito. O sea, ahí hay unos riesgos que solamente van a depender del criterio de continuidad y de estabilidad de una política, de una acción administrativa que es favorable, pero que se puede revertir si no hay una conciencia de la estabilización de esa acción como política pública e institucionalizada. Pero más allá de las posiciones a favor o en contra, que dependiendo de la posición política inclusive pueda aportar cada persona, yo te quiero preguntar a ti, ¿hay una guerra económica en los actuales momentos en Venezuela? ¿Estamos frente a ese fenómeno de la guerra económica que el propio presidente ha anunciado en todos los medios? ¿O sencillamente son unas medidas que buscan frenar algunos fenómenos de forma específica? No tengo ninguna duda, es que cuando tú ves una nevera que puede costar lo normal, que lo aceptable para que el comerciante pueda seguir viviendo, pueda costar 100.000 bolívares, pues resulta ser que te lo están vendiendo en 800 o 900.000 bolívares. O sea, eso es una guerra económica no articulada quizás. Yo no digo que todos estos dueños de comercios estén articulados en una conspiración política por parte de un sector llamado trilogía del mal. Es posible que quizás no. Quizás algunos están vinculados a una acción política, pero hay otros que son incluso los peores, que simplemente estaban cazando en río revuelto y dijeron, como todo el mundo está fijando los precios de esta manera, yo también los voy a fijar. Y eso lo que denota es un saqueo de una clase social a otra. Y cuando digo saqueo, es porque quienes eran dueños o quienes son dueños de estas distribuidoras estuvieron durante 1 año y medio, 2 años saqueando el bolsillo del pueblo venezolano, fijando precios absolutamente inaccesibles y obligando a la gente a tener que endeudarse para poder adquirir estos bienes. Ahora, cuando el pueblo venezolano se lanza a la calle, no los delincuentes que rompen vidrieras, sino la gente que se lanza a la calle a hacer las colas para poder adquirir a precios justos, pues a ellos los llaman saqueadores. Pues yo creo que es bastante desequilibrado, desproporcionado, casi una disonancia cognitiva el hecho de que quien nos ha robado durante 2 años ahora pretendan señalar a quienes quieren comprar a precios justos que son saqueadores o que son ladrones. Creo que ahí hay que poner los puntos sobre las íes y ser lo más ecuánime posible. Por un incidente o 2 que hayan sucedido en el país no se puede señalar al pueblo venezolano de saqueador. Quienes han sido los verdaderos saqueadores han sido los comerciantes usureros que han estafado el país durante más de 2 años. Bien, Nickber, y frente a todas estas medidas, frente a todos estos anuncios, estamos a final de año, ya estamos cerrando un nuevo ejercicio fiscal y se abren entonces las perspectivas para el 2014. ¿Qué perspectivas tenemos entonces nosotros en Venezuela en materia económica con todos estos hechos que están pasando y con las consecuencias que naturalmente se van a derivar? Cuéntame qué perspectivas encuentras tú para este año que estamos finalizando y el que vamos a comenzar en el 2014. Son varios los escenarios que se pueden generar. Yo lo que creo es que quienes nos han robado durante 2 años, primero no los llamaría empresarios y segundo no desearía que siguieran importando y utilizando los dólares del país para poder seguir haciendo actividad económica como la estuvieron haciendo, porque nadie garantiza que éticamente tienen algún tipo de solvencia para poder realmente satisfacer las necesidades de consumo del pueblo venezolano. Creo que el Estado venezolano debe estimular la posibilidad de la sustitución de estos importadores por importadores que realmente se comprometan a hacer justicia en relación con la utilización de la divisa y del control de cambio fijado en nuestro país. Creo que el Estado también puede, debe, pero no en absoluto, generar una política de Estado de transición que permita garantizar el suministro de este tipo de importaciones a la espera de que haya un sector empresarial que asuma realmente los criterios justos de importaciones y de colocación de los productos en venta. Pero la dependencia que se está tratando de pretender fijar artificialmente con esos empresarios que no van a abrir en enero, yo creo que el pueblo venezolano debe incluso pedir y exigir, no que sus tiendas y sus trabajadores pierdan el trabajo o no abran, sino que esos empresarios estén por el contrario presos, pagando sus delitos y que haya otros empresarios que puedan asumir
la actividad de distribución y de importación de estas empresas para poder garantizar el suministro continuo mientras ellos están pagando lo que tienen que pagarle a la ley venezolana. Bien, sin duda alguna, pues que todas estas medidas, esperamos que toda esta información que te agradecemos por habernoslas aportado, hayan servido para que nuestro público que nos sigue diariamente en nuestro programa Justicia Social por el canal 998 On DirecTV tengan una visión más precisa de lo que estamos viviendo en Venezuela. A ti muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que te invitamos pues a que nos sigas acompañando en próximas entregas del programa Justicia Social, porque definitivamente pues Nimmer Evan es un hombre que conoce y que maneja muy bien estos temas aquí en Venezuela. A ustedes, amigos, les quiero pedir que no se retiren, porque tenemos más invitados hoy hablando del tema económico en nuestro país. En la próxima parte me acompañará también el licenciado Nicolás Bianco, presidente de Subasta Fiscal. Quédense con nosotros. Esto es Justicia Social por el canal 998 On DirecTV. Ya regresamos. Continuando entonces hoy con nuestro programa Justicia Social, recibimos al licenciado Nicolás Bianco. Bienvenido, Nicolás, también a nuestro estrado de Justicia Social. Hoy conversando sobre el tema económico. Pues yo quería aprovechar el tiempo y la oportunidad que tú nos acompañas en esta entrevista para escuchar tu opinión acerca de un punto muy particular. Pues todas estas medidas que ha adoptado el presidente Nicolás Maduro y su tren ejecutivo, pues responden al fenómeno de querer frenar la inflación en nuestro país. Para nadie es un secreto que tenemos una inflación acumulada de más del 50%, una cifra realmente alarmante. Por eso te pregunto, ¿qué lectura, qué opinión te merece a ti todo este tema de las medidas económicas y del fenómeno de la inflación que está disparada en nuestra Venezuela? Buenas noches, José Benigno, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí en tu programa Justicia Social. Sí, efectivamente la inflación es un problema que ha quejado a los venezolanos en los últimos 20 años. Las últimas cifras que ha reportado el Banco Central nos permiten analizar el hecho de que ya tenemos en los últimos 12 meses una inflación del 54.8% y con lo que va de año tenemos un 45.8%. Obviamente la inflación es un factor que afecta la calidad de vida de todos los venezolanos y el gobierno tiene que estructurar políticas dentro de su ley de presupuestos para el 2014 que permitan corregir este flagelo que afecta a toda la población venezolana. Es un elemento que tiene que ver sobre todo con el consumo que se ha venido repuntando en los últimos años. Obviamente la capacidad de compra de los venezolanos se ha venido incrementando en los últimos años y eso ha favorecido al tema especulativo, obviamente, que estamos hablando de guerra económica y quizás se confunde económicamente con la especulación en los precios y bueno, eso afecta de manera directa a toda la población. Es importante destacar que existe controles de precio en la cesta básica. Eso quizás ha permitido que estos bienes estén más regulados y que el impacto de la inflación sobre estos bienes no sea de tanta magnitud. Sin embargo, hay otros sectores que no están regulados donde la especulación y la variación de los precios se ve en una mayor medida. Entonces, bueno, sí, efectivamente es un elemento que tenemos que corregir. Las expectativas sobre el 2014 dentro de la ley de presupuesto que se está presentando en la Asamblea Nacional se está estipulando o proyectando una inflación entre el 26 y el 28%. Vale destacar que en el 2013, cuando se aprobó la ley de presupuesto, estuvimos entre un 13 a un 16%. O sea que ya de entrada, para el 2014, el gobierno está proyectando una inflación, si se quiere, también bastante alta. Es importante que además se cumpla esa meta de inflación. El ministro Merentes lo ha señalado de esa forma, de manera de que podamos ir disminuyendo la tasa en la cual los precios se van incrementando y podamos tener, si se quiere, en el futuro, una inflación de un solo dígito. Como siempre, en Justicia Social, tratando de hacer una lectura objetiva e imparcial
de la verdad de los hechos, yo quería hacerte una pregunta muy particular, Nicolás. Fíjate, la excusa, la justificación que tiene toda la clase comercial, ¿verdad? Todo lo que son el tema de los grandes comerciantes en Venezuela, ellos quieren o pretenden justificar el tema de los altos precios, el tema de la especulación, en base a la modalidad del sistema cambiario que han tenido en Venezuela y las evidentes críticas que se han producido. Entonces yo te pregunto a ti, ¿realmente esto sirve de justificación o es procedente todas las medidas que está haciendo el gobierno venezolano para frenar este fenómeno? Definitivamente, el hecho de no contar con las materias primas a tiempo ha afectado la producción nacional y terminamos al final del día importando productos terminados que obviamente quizás tienen costos más altos que la producción interna. De allí que ayer el presidente Maduro hizo anuncios bien importantes y obviamente tienen que estar dirigidos sobre el apoyo a la producción nacional. En la medida en que la producción nacional crezca, el fenómeno monetario de la inflación va a disminuir su incidencia sobre la capacidad de controlar los precios y sobre una mayor capacidad de compra de todos los venezolanos, en el sentido de que en la medida en que se reactive la producción nacional va a haber una mayor cantidad de oferta y eso va a generar la competencia necesaria para que exista un mayor control natural sobre la inflación. A todo esto surge una pregunta fundamental que me gustaría que nos respondieras, porque el tiempo en televisión es muy breve, Nicolás. Para ti, ¿cuál es la relación que tenemos actualmente en Venezuela entre la oferta y la demanda? En los últimos años, obviamente también generado por el control de cambio, se ha represado una cantidad de bolívares en el sistema financiero y eso ha permitido también que existe una presión sobre los precios. El comportamiento en cuanto al crecimiento en la economía venezolana no ha sido equilibrado en cuanto a, por un lado tienes el crecimiento de la masa monetaria y por el otro lado tienes quizás un estancamiento en la producción de productos y bienes y servicios. Entonces, en la medida que tienes una masa monetaria que crece a una tasa mucho más rápido que la producción de bienes y servicios, entonces eso va a presionar sobre los precios y tienes una población con una mayor capacidad de compra y no tienes una oferta necesaria. De allí eso se ve, para mí es la explicación más clara del desabastecimiento. O sea, tienes una población con mayor capacidad de compra, porque efectivamente tienes los bolívares en el banco y tienes una oferta una oferta de bienes, en este caso alimentos, que no se corresponde con esa capacidad de compra. Entonces, de allí la campaña que viene realizando el gobierno en el sentido de que relájate, bájale 2, no compres tanto. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa capacidad y también tiene cierto temor en el sentido de que cuando va a buscar, por decir algo, leche o va a buscar pollo, no tiene la disponibilidad que tenía en años anteriores y entonces dice, bueno, si no tengo esa posibilidad de reponer el anaquel de mi casa en cuanto a los productos que yo consumo en mi dieta diaria, entonces voy a aprovechar y si consigo aceite o si consigo leche o si consigo pollo, entonces tengo la obligación de comprar unidades adicionales que quizás no voy a consumir en forma inmediata. Entonces eso ha hecho que, bueno, que todos tratemos de provisionarnos en el sentido de que tenemos esa capacidad de compra, pero no hay esa oferta necesaria para poder cubrir la demanda que hoy existe en Venezuela. Sin embargo, en estos días pudimos apreciar una rueda de prensa que dio el vicepresidente Arriaza para todos los venezolanos, donde él hablaba de la creación en Venezuela de un sistema de control de precios justos como el mecanismo de respuesta para frenar el fenómeno de la especulación. Te pregunto, en tu opinión, ¿cómo ves esta propuesta? ¿Avanzamos en nuestro país realmente a establecer los mecanismos de control para tener un precio justo o es simplemente una lectura política debido a la cercanía de las próximas elecciones que tenemos en los próximos días? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso pasa en productos que quizás no son tan sensibles o no son alimentos o no pertenecen a esa dieta diaria del venezolano. Obviamente puede haber un elemento especulativo. Obviamente los empresarios lo que buscan es maximizar su beneficio y buscan siempre el mejor momento para vender sus stocks.
de inventario. Muchas veces también ocurre que hay ciertos retrasos, por ejemplo en Cadivi, y entonces el empresario no ve la posibilidad de reponer su stock de inventario de una forma inmediata. Y entonces trata siempre de tener una oferta, quizás no con la misma frecuencia que había en años anteriores, pero siempre tratar de mantener un poco los niveles de venta que mensualmente vienen haciendo. Obviamente en algún momento existirán empresarios que traten de aprovechar la coyuntura y traten de especular en los precios, eso siempre ha existido, y obviamente el hecho de que hechos como esos ocurran, el gobierno tiene que estar muy pendiente para evitar que, digamos, el efecto se propague en la mayor cantidad de sectores. En la medida en que los mecanismos de fiscalización sobre esos bienes donde hemos presenciado una especulación notoria, entonces, bueno, obviamente el gobierno tiene que ejecutar medidas de fiscalización. Pero hay otros sectores más bien donde el gobierno tiene que propiciar un mayor apoyo para que se incremente la producción nacional y podamos equiparar la cantidad de oferta de productos con la cantidad de la masa monetaria que hay en el país. Bien, y muchísimas gracias, Nicolás, también por habernos acompañado. De verdad que resulta interesantísimo todo este tema, porque aunque parezca que es algo muy abstracto, en el día a día termina afectando el bolsillo de todos los venezolanos, sobre todo de la gente humilde que día a día nos sigue a través de nuestro programa Justicia Social y para quienes está dedicado fundamentalmente todas estas entregas. Gracias a ti por habernos acompañado y a ustedes, amigos, les quiero pedir que no se retiren, porque en la próxima parte también estaremos conversando del tema económico en nuestra sección ¿Sabías qué? Esto es Justicia Social por el canal 998 On DirecTV. Hoy en nuestra sección ¿Sabías qué? Nos pasearemos por un tema que ha estado en boga y que ha generado diferentes opiniones al respecto. Hablaremos del acceso de las personas a los bienes y servicios. Mucho se ha hablado de la especulación, de la usura y de las prácticas contrarias a la ley por parte de algunos comerciantes. Pero ¿qué dice nuestro ordenamiento jurídico al respecto y específicamente cuál es el punto de partida en las relaciones entre los consumidores y los productores o vendedores? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en un primer marco este tipo de relación y sienta las bases para que se regule cualquier forma de comercio lícito que comporte el intercambio de bienes. En primer lugar, es bueno aclarar desde dónde parte nuestra Constitución para fijar dichas normas. Pues bien, el artículo 299, entre otras cosas, dice lo siguiente: el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Vemos claramente que cualquier relación económica que pueda llevarse a cabo en el país debe partir de estos principios, es decir, de la solidaridad, libre competencia y justicia social. Es por ello entonces que el artículo 117 de nuestra norma fundamental dice lo siguiente: todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y característica de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos. De tal manera que, si bien existe una libertad y una llamada libre competencia, el Estado interviene en este tipo de relaciones para proteger a las personas de especulación, usura o de ofertas engañosas, ya que lo que busca nuestro ordenamiento jurídico es salvaguardar los derechos de los más débiles y del colectivo. Que exista un marco normativo
para que se evite la especulación, la usura y cualquier práctica que lesione el derecho de las personas en el acceso de los bienes y servicios, es un acto de justicia social. Y bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado hoy a una nueva entrega de nuestro programa Justicia Social. Yo, antes de finalizar nuestro programa, quería compartir con ustedes algunas impresiones que han surgido en torno a este tema. En Venezuela, desde hace muchos meses, el venezolano ha venido padeciendo diariamente un incremento en todos los costos de los productos, de los bienes y los servicios, sin que existiera mecanismo de control alguno que pudiera poner freno a la galopante inflación que venía golpeando el bolsillo y el poder adquisitivo del venezolano. Es por ello que el gobierno, consciente de esta realidad y consciente de los flagelos que se estaban padeciendo, ha decidido adoptar de una forma radical una serie de medidas económicas que definitivamente quieren poner control y quieren entrar a regular esta situación que estaba de una forma galopante y además estaba de una forma descontrolada y desmedida, porque cada quien fijaba los precios de acuerdo a su propia voluntad. En un estado y en un sistema como el que estamos viviendo actualmente en Venezuela, ello no es posible. Es por eso que entra el organismo del Estado venezolano como ente regulador a querer controlar todas estas acciones que buscan poner freno al fenómeno de la especulación. No ha sido fácil la tarea, ni ha sido fácil el camino. Han sido muchas las críticas que han surgido, pero definitivamente hemos podido apreciar que todas estas medidas lo que buscan es el resguardo y la protección del poder adquisitivo del venezolano. Nosotros creemos que el reto que tiene el gobierno de Nicolás Maduro queda enfrente en el camino hacia un sistema nacional de control de precios justos, de modo que todos los productos en Venezuela tengan no solo una adecuación, no solo una regulación prudencial, sino además que exista la posibilidad del acceso y de la adquisición. Creo que la tarea nos corresponde a todos, no solo al sector gobierno, sino también al sector empresariado y por último al sector consumidor. Es decir, que la tarea es para todos poner de nuestra parte y buscar los caminos y las formas que nos permitan solucionar este problema económico en Venezuela, pasando desde el sistema cambiario que se está implementando en nuestro país, como también pasando por todo lo que es el tema de la escasez, el tema del acaparamiento, el tema de la especulación y por último, el tema de la inflación. Desde Justicia Social, nosotros queremos apostar para que en Venezuela todas estas medidas sirvan como solución y sobre todo para que nuestro pueblo venezolano pueda tener acceso a los productos, a los bienes y a los servicios, sobre todo con un precio justo y que puedan ser encontrados en todas las partes. A ustedes, gracias por habernos acompañado y como siempre, nuestro deseo final, que Dios siga iluminando nuestro camino.